Muy buenos días, apreciado profesor. Mi nombre es Juan Sebastián Salgado Bando, con código estudiantil 211-9317 de la carrera de Derecho. Exactamente en este video haré explicación de lo entendido en el video que teníamos como tal para resumirle, por lo cual lo dividiré en tres partes, ¿ok? Pues lo hago o lo explico pues para que esté muy claro. Como introducción vamos a manejar el problema epistemológico de la historia. Para poder comenzar con esta introducción debemos preguntarnos algo de manera fundamental y es de qué trata la historia. Como tal, esto no es una pregunta simple, sino más que todo es un problema epistemológico, con lo que buscamos una reflexión sobre el objeto de estudio de la historia para poderla distinguir de otros campos del conocimiento que hoy en día existen. Como tal, un ejemplo que podemos manejar es que podemos imaginar que estamos tratando de dibujar los límites de un territorio para saber hasta dónde llega y desde dónde empieza otro. Así es como debemos pensar que es la historia. Un punto de inicio y un punto de final. También tenemos que definir su objeto de estudio, el cual es crucial para poder justificar su existencia como una disciplina de conocimiento. Si no podemos definir de qué trata la historia, entonces la validez que tenemos sobre la historia como tal empieza a tambalear o no se encuentra muy bien. Uno de los primeros obstáculos que encontramos vendría a ser la palabra historia. Como tal tiene múltiples significados, por eso un ejercicio útil o que se podría tomar como ayuda sería crear un mapa semántico, un tipo de mapa semántico más que todo, para identificar las principales maneras en las que entendemos este concepto. En este video, como muy bien lo expliqué al inicio, exploraremos tres de las formas principales. Como tal, la primera sería la historia como un tipo de saber o conocimiento, la segunda, la historia como un modo de ser o estar en el mundo, y la tercera, la historia como un hacer. Lo primero que vamos a manejar, que fue lo que les acabo de explicar, es la historia como saber o conocimiento. Como tal, esta es una manera de entender la historia que se remota a la antigua Grecia, específicamente a partir de las palabras histor y historia. Histor era un sustantivo que significaba veedor o testigo. La primera idea de la historia estaba ligada a presenciar algo con los propios ojos y poder dar testimonio de ello. Para los griegos, la historia en sus inicios no tenía un carácter científico como lo tenemos hoy. Como tal, su concepción de ciencia se centraba en los principios universales más cercanos a los que hoy podríamos llamar filosofía. La historia, en cambio, sí se enfocaba más que todo en hechos particulares. El verbo histori significaba investigar, narrar o atestiguar. Además de ser un testigo, el historiador griego era alguien que investigaba a partir de su propia experiencia y narraba los hechos. Aquí como tal se ve un paso crucial del mito a la historia. Como tal, los griegos relacionaban la historia con el narrar escrito, lo que nos hace pensar en la conexión entre historia y la literatura de sus orígenes. Un punto importante es que para los griegos la historia trataba sobre los acontecimientos inmediatos o en el presente cercano, ya que el testigo debía haber presenciado los hechos. Sin haber sido testigo de esto, como tal, no se podía tomar como testigo. Aparte de esto, contrasta con nuestra visión moderna de la historia, lo que también ha abarcado un pasado muy lejano, pues que para los estudios recurrimos a documentos y archivos. Sin embargo, en la concepción griega, el historiador como testigo directo era fundamental. Incluso en autores como Tucídides, donde se introduce la figura del juez que evalúa testimonios, la cercanía a los hechos, que seguía siendo lo más importante. Además, la historia en Grecia no solo trataba sobre el humano, sino también sobre la naturaleza, que también era conocido como el physis o como el Piscis. Con el tiempo, y especialmente a partir del siglo X, empieza a surgir una nueva concepción de la verdad ligada a la ciencia moderna. Como tal, esto influye a cómo se entiende la historia con el historiador, o el historiador moderno se convierte en un investigador de archivo que reconstruye el pasado de lo lejano a través de documentos, monumentos y ayuda a las disciplinas como la filosofía y la arqueología también. Aparte de esto, pues surge un debate sobre si la historia debe ser una ciencia empírica basada en hechos similar a las ciencias naturales o una ciencia hermenéutica, más que todo basado en la interpretación y la comprensión. Mientras que para los griegos la historia era más que todo un saber moral que nos daba experiencia para vivir mejor, como lo plantea muy bien Aristóteles. En segundo tema, como lo charlamos, pues vamos a tratar la historia como modo de ser o estar en el mundo, como tal la ontología de la historicidad.
Aquí pasamos de la pregunta sobre qué sabemos de la historia a cómo somos en relación con ella. San Agustín, por ejemplo, distinguía entre el rerum gestrarum, el relato subjetivo del historiador, y el res getae, que eran los acontecimientos objetivos en sí mismos. Como tal, en esto surge la cuestión de si los hechos históricos existen, independientemente de la relación o si es la narración la que lo constituye, para saber si de verdad esto existe. Más que todo se basaba pues por la historia del narrador, porque pues era lo más importante hoy en día, ¿sí? Ahora, la idea de la historicidad es la comprensión de que el ser humano es constitutivamente histórico, somos seres históricos más que todo, debido a nuestra naturaleza temporal. No se trata únicamente de la disciplina de la historia, sino de que nuestra propia existencia, nuestra cultura, nuestro lenguaje, todo está determinado por el tiempo y el devenir histórico. Pues como tal, en este sentido, podemos entender que todo conocimiento y toda relación humana están históricamente determinados o juntos para entre todos poder hacer como tal un sinónimo o dar un significado a la historia. Y ya como último, para no adelantar más el video, vamos a hablar de la historia como un hacer, ya sea una acción ética o política. La historia también se puede entender como un espacio para la acción y la transformación humana. Como tal, es una visión, o lo podemos ver como una práctica ética y política, donde los seres humanos somos nosotros los propios dueños de nuestra historia, y como tal podemos proyectarnos hacia el futuro. La historia convierte todo esto en un proyecto, en un ideal, donde buscamos la libertad y la autonomía, donde nos hacemos responsables de nuestro destino. Esta es la historia de hacer, esta es la idea, de hacer historia, y más que todo de hacer una conciencia libre. Ya como tal, para conclusión, en un resumen un poco más detallado, el concepto de historia es mucho más complejo de lo que parece ser a simple vista y más por lo que pudimos entender al video. Podemos entenderla como un saber o como un conocimiento que se ha desarrollado a través de la observación directa y de la narración de la antigüedad hasta la investigación científica que hoy en día conocemos. También la podemos ver como una dimensión fundamental de nuestro ser y estar en el mundo. De por sí, la historicidad que nos define como seres, nos define como seres temporales, mejor dicho. Y pues finalmente, la historia también es un hacer, es un espacio de acción donde construimos nuestro presente y un futuro. Es una riqueza de significados, como tal, que nos invita a reflexionar mucho sobre nuestra relación con el tiempo y con el devenir de los acontecimientos que podemos manejar hoy en día como seres humanos.